Gracias a Dios, hermanos, nos encontramos nuevamente aquí para glorificar y engrandecer el nombre de nuestro amante Salvador, de nuestro Señor Dios y Padre. Así que vamos a pedir en oración para que el Santo Espíritu nos dirija y que podamos entender y atesorar en el corazón lo que ha querido traer para nosotros en esta hermosa mañana de sábado. Así que, hermanos, vamos a orar, por favor. Inclinemos el rostro. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Aquí y ahora estamos un pequeño grupo de tus hijos reunidos y queremos pedirte para que según tu promesa nos acompañes, porque tú has dicho que allí donde habrían dos o tres en tu nombre, tú estarías en medio. Por eso te agradecemos, Señor, porque sabemos que eres fiel para cumplir tu palabra. Agradecemos tu presencia aquí en medio de nosotros y te pedimos para que subyugues nuestros corazones, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos estén sujetos a ti. Tú que eres la sabiduría, Señor, dirígenos y ayúdanos a entender estas verdades maravillosas y atesorarlas para vivir así, dando testimonio de que tú nos has amado y que has amado al mundo. Quédate con nosotros, pues, Señor, que te lo pedimos a causa de nuestra gran necesidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, aquí una vez más estamos con un estudio bíblico de una escuela sabática que se presentó hace años. Esta particularmente fue del 2014. En aquella época, ese año fue bastante difícil para mí. Yo pasé alrededor de 6 meses en un hospital. Estuve 3 veces a punto de morir. De hecho, daba muy pocas esperanzas por mí, pero el Señor tenía un plan diferente. Yo ya había conocido este mensaje desde finales del 2011 y para esta época, digamos, había ya tomado la determinación de seguir a Cristo según lo que estaba aprendiendo. Y bueno, creo yo que el enemigo, no muy contento con esto, pues intentó poner mi vida en juego, pero bueno, gracias a Dios no lo permitió por 3 medios diferentes: una enfermedad, un accidente y otra ocasión, digamos, un tanto más particular. Pero el Señor de todo eso me cuidó, me guardó, y en medio de ese tiempo en el hospital, pues tuve mucha oportunidad de ver los videos del ministerio, de ver las presentaciones que se hacían. Esta escuela sabática particularmente la presentó la hermana Fanny, sobre la epístola de Santiago, y se titula La humildad de la sabiduría divina. La presentación no es del ministerio, sino que hay un grupo de estudio de Chile que se llama Escuela Sabática 2000, que me gusta mucho cómo hacen las presentaciones porque solamente ponen citas bíblicas. Yo intento poner algunas citas del Espíritu de Profecía para contextualizar mejor, pero las presentaciones me han venido muy bien en todo este tiempo de estudio. Y bueno, quiero hacerle pues como una pequeña mención a ello, por si a alguno le interesa y quiere tener presentaciones de estudios parecidos a este, pues allí en esta página las pueden encontrar. Son totalmente gratis y de libre uso. Bueno, vamos a empezar con el verso para memorizar. Está en Santiago 4, verso 10, y es cortico, pero potente. Nos dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Humillación antes de la exaltación. Vamos a tener esto en mente y continuemos. Entonces vamos a ver lo que es la sabiduría. ¿Algún hermano quisiera leer Santiago 3, verso 13? Yo, hermanito. Bien pueda, hermana, bien pueda. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén.
Amén. Bueno, Santiago, el hermano del Señor, el menor, se le llama también en otras partes de la Biblia, escribió esta hermosa, corta y potente epístola que es universal. A Santiago se le conocía como una de las columnas de la iglesia, junto a Pedro y Juan. Pero Santiago curiosamente no creyó en el Señor sino hasta después de que él murió. Siendo su hermano, no confiaba en él y pedía que hiciera obras, pero luego Juan testimonio maravilloso dio hasta entregar su vida. Porque a Santiago, si mal no recuerdo, lo mató Herodes, el menor también, y dio su vida como testimonio del Señor, que había dado la vida para salvarlo y con él a nosotros. Y particularmente Santiago es un hombre que por lo menos en esta epístola acostumbra a hacer bastantes preguntas retóricas. Y aquí empieza con una: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego nos dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces la respuesta es: si usted es sabio, entonces demuéstrelo. Porque la sabiduría no se basa en palabras, sino en acciones, en el actuar. No es lo mismo sabiduría que conocimiento. No es lo mismo conocimiento, sabiduría que inteligencia. Así que hay que entender cada concepto, realmente lo que nos quiere decir para poder captar toda la enseñanza que la palabra nos quiere dar. Vamos a leer, por favor, antes de continuar en la presentación, el capítulo 4 de Deuteronomio. Vamos a leer hasta el verso 8. Voy a pedir a dos hermanos que nos lean 4 versículos y 4 versículos. Así que, ¿quién quiere leer los primeros 4? ¿Cuatro qué, hermano? Capítulo 4, versos del 1 al 4, por favor, hermana Lina. Moisés exhorta a la obediencia. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Gracias, hermana. Bueno, si recordamos un poco el contexto en que está escrito Deuteronomio, digamos, son las palabras finales, el mensaje final que Moisés le está dando al pueblo, directamente en los versos finales del capítulo 3, es cuando Moisés pide como último deseo poder ver Canaán. Pero el Señor le dice: basta ya con este tema, no entrarás, no pasarás el Jordán, mas sube al monte Pisga, que fue donde murió Moisés, ¿cierto? Pero Moisés, antes de eso, hace memoria de todo lo que había vivido con el pueblo desde la salida de Egipto hasta pasar por el desierto y llegar a las puertas de Canaán, sin poder entrar. Pero manso como era Moisés, porque sabemos lo que dice la palabra sobre él, el hombre más manso sobre toda la tierra, no deja de exhortar a sus hermanos y de decirles que anden en los estatutos y los caminos que el Señor les mostró. Sigue exhortándolos a ello. Y vamos a ver cómo concluye en los otros 4 versos. ¿Algún otro hermano quiere leerlos? Del 5 al 8, por favor. Hermana Rosa, bien pueda. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar, para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido
nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Gracias, hermana. Entonces, dice, yo os he enseñado estatutos y decretos. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra. Está en armonía con lo que estamos leyendo en Santiago. ¿Quién es sabio y entendido? Muéstrelo por buena conducta, o sea, por obras. Y Moisés les dice, guardad las leyes que os enseñé y ponedlos por obra. Pero interesante lo que dice, perdón, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán de todos estos estatutos y dirán, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es el propósito que Dios ha tenido siempre con su pueblo, que por medio de nuestra pía conducta, por medio de la sabiduría que Él nos ha enseñado, nosotros podamos ser testimonio para que otros vengan a los pies de Cristo, hallen la salvación y se gocen con nosotros de glorificar a Cristo. Eso es lo que el Señor ha querido y es lo que nosotros debemos buscar. Pero ¿por qué el culto se llama la humildad de la sabiduría divina o sabiduría humilde? Vamos a adentrarnos un poco en eso porque es normal, aunque no bueno, que cuando uno adquiere mucho conocimiento pueda perder la humildad, porque el conocimiento hace envanecer el corazón. Entonces, el Señor, en aras de que nosotros no vayamos por ese camino, nos exhorta siempre a que mantengamos la mansedumbre y la humildad de nuestro caminar, para que así no malogremos el propósito que Él ha tenido al darnos tal conocimiento y tal sabiduría. Entonces, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Vamos a ver estas dos pequeñas citas del Espíritu de Profecía. Humillaos antes del perdón. Es una cita sobre Santiago 4:10 y Primera de Pedro 5:6. Es cortica, pero nos dice, Dios no concede perdón a aquel cuyo arrepentimiento no produce humildad. Importante, queremos ser perdonados. Ese arrepentimiento que manifestamos tener debe producir humildad, porque si no es falso. Y si es falso, si no produce humildad, no seremos perdonados. Pero en el comentario sobre Santiago 13 al 14 nos dice la fragancia celestial de la verdad. Ahora, ¿qué es mentir contra la verdad? Ahorita vamos a ver estos versos y entenderemos mejor. Mentir contra la verdad es pretender que se cree la verdad, mientras que el espíritu, las palabras y la conducta no representan a Cristo, sino a Satanás. Suponer lo malo, ser impaciente y duro, es mentir contra la verdad. Pero el amor, la paciencia y la clemencia están de acuerdo con los principios de la verdad. O sea, actuar con rectitud, actuar con verdad, es actuar con amor, con paciencia y con clemencia o misericordia. Tengamos los conceptos claros y vamos a ir entendiendo. La verdad siempre es pura, siempre bondadosa, respira una fragancia celestial sin mezcla de egoísmo. Entonces, tenemos la verdad, entonces debe manifestarse en nuestra vida pureza, bondad y fragancia celestial sin mezcla de egoísmo. Estas citas son extraídas del comentario bíblico adventista, los comentarios de Elena White sobre estos versos de Santiago. Y sobre el verso 4:6 de Deuteronomio, donde nos dice, guardadlos pues y ponerlos por obra, nos dice, guardarlos es brindarles el asentimiento de la mente y del corazón, con la intención de regir la vida por esos mandamientos. Dice Pablo que purifiquemos nuestra vida por la renovación del entendimiento. Y eso se hace aceptando las verdades de la palabra de Dios, guardándolas en el corazón
como dice aquí, con la intención de regir la vida por esos mandamientos. O sea, ponerlos por obra. Es llevar a cabo la intención de la voluntad. No nos podemos caer en la intención. Hace algunos sábados atrás, en una lectura de Maranata, el Señor viene, al recibir el sábado, leíamos un poco sobre esto. De intenciones no se vive, hay que actuar, ¿cierto? Dice aquí, el hombre debe proponerse hacer lo recto antes de poder hacer lo recto. Entonces, si nosotros queremos actuar bien, primero necesitamos saber qué es el bien, para luego poder ponerlo por obra. Por eso cuando en el mundo se nos dice que tal o cual persona es buena, nosotros podemos discernir si es que es cierto o no, en cuanto a si está actuando conforme a principios correctos o no, ¿cierto? Porque alguien puede ser bueno en un aspecto de la vida, pero ser totalmente opuesto en otro. Eso no es bondad. Esa es la bondad que el hombre valora, es la que el hombre conoce cuando está lejos de Dios. Pero cuando conocemos a Dios, conocemos una bondad totalmente diferente. Una bondad que es de principio a fin, de la A a la Z, sin ápice de maldad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en la vida. Y para hacerlo nos ha dejado un manual, la Sagrada Biblia, la Sagrada Palabra. Así que si nosotros queremos actuar correctamente, con sabiduría, necesitamos empaparnos de los principios bíblicos, aceptarlos en la mente para luego poder ponerlos por obra. Estas dos exhortaciones se repiten vez tras vez. El guardar y ponerlos por obra lo vemos en Deuteronomio 7:12, 16:12, 23:23, 24:8, 26:16, Deuteronomio 28:13. O sea, esto es importante, hermanos, porque cuando el Señor en su palabra hace que algo se repita, es porque necesitamos ponerle atención. Así que prestemos bastante atención a guardar lo que hemos aprendido en el corazón y poner eso por obra para que se manifieste que hemos conocido al Señor. Dios aprecia y valora altamente la ejecución práctica de su voluntad. Vamos a seguir aprendiendo entonces cuál es su voluntad y cuál es la sabiduría que debemos manifestar. Porque la sabiduría se demuestra con obras. Primera de Pedro 2:12 nos dice, ¿algún hermano quisiera leerlo? Recuerden, hermanos, las citas están en la presentación. Bien para hermana Olga. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Gracias, hermana. Manteniendo buena vuestra manera de vivir ante los gentiles. Esto lo está diciendo Pedro a su pueblo, a los judíos. Nosotros diríamos ante el mundo. Manteniendo buena nuestra manera de vivir, ¿cierto? Para no darles ocasión de que hablen mal, porque ya sin ocasión hablan. Y si nosotros les damos, pues peor aún, ¿cierto? Con el propósito de que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, diciendo, ciertamente este estaba actuando correctamente. Me estaba diciendo la verdad. Yo no le creí. No que puedan decir, vea, este es un mentiroso. Se pasó toda la vida diciendo que era cristiano, que amaba a Dios y actuó como si no lo amara y así terminó, como yo que nunca lo manifesté. Entonces, aunque murmuren de nosotros como malhechores, no les demos ocasión de que esa murmuración sea cierta. Porque la gente siempre habla. Hay que ver si hablan correctamente o no. Dice aquí una cita sobre lo que acabamos de leer de 1 de Pedro 2:12, que encontramos en Romanos 12:17 también. Una cita del Espíritu de Profecía que subtitulan Los honrados son sus joyas para siempre. La veracidad y la sinceridad siempre debieran ser abrigadas por todos los que pretenden ser seguidores de Cristo. Veraces y sinceros, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. El lema debiera ser Dios y lo correcto. Proceded honrada y correctamente en este presente mundo malo. Algunos serán honrados cuando vean que la honradez
no pone en peligro sus intereses mundanales, pero serán borrados del libro de la vida los nombres de todos los que procedan de acuerdo con este principio. ¿Entendemos lo que dice aquí? O sea, si alguien es honrado solamente cuando le puede traer crédito, cuando ser honrado le trae bienestar, entonces es honrado. Pero si hay otra ocasión en la que mayor bienestar o fruto le trae mentir o engañar, deja la honradez. Todo el que viva de acuerdo con este principio será borrado su nombre del libro de la vida. Hay que ser honrados siempre, aunque la verdad esté en contra nuestra. Esa es la única forma correcta de actuar, con honradez, y de ser considerados joyas en el reino de los cielos. No sé si recordamos aquí lo que habíamos estudiado sobre el sueño de Guillermo Miller y esas joyas que eran verdades de la palabra de Dios, pero también personas. Aquí se nos dice, debe cultivar una estricta honradez. No podemos pasar por el mundo sino una vez. No podemos regresar para rectificar error alguno. Por lo tanto, cada paso que andemos debiera darse con temor piadoso y cuidadosa consideración. La honradez y la costumbre no están en armonía, o la costumbre es subyugada para que la verdad y la honradez sostengan los principios de control, o la costumbre asumirá el control y la honradez cesará de dirigir. Como hombres pecadores que somos, tenemos la costumbre de ganarnos las cosas por el engaño, por la mentira, porque a veces pensamos que ser sinceros nos podría venir en detrimento y no en beneficio, que nos podría responder a alguna pérdida, porque así es como el mundo actúa, ¿cierto? Dicen que el que no engaña no avanza en el mundo. Bueno, nosotros debemos de actuar totalmente diferente a eso. Dice aquí, ambas no pueden actuar al mismo tiempo, nunca pueden estar de acuerdo. Cuando Dios junte sus joyas, dijo la aclaración que dice, los veraces, los sinceros, los honrados serán sus escogidos, sus tesoros. Entonces, no solamente las palabras de verdad son joyas para Dios, sino sus escogidos, los que son veraces, sinceros y honrados, son joyas para Dios. Así que, hermanos, nosotros estamos representados en ese sueño de Guillermo Miller también. Joyas que habrían de ser limpiadas por el hombre de la escobilla, para brillar con mayor luz que al principio, iluminar la tierra con la luz del cuarto ángel. La preparación de la venida del Señor, el llamado, y recordamos acá la escuela sabática, a la reconciliación del hombre con Dios. Los ángeles están preparando coronas para los tales, y la luz procedente del trono de Dios se reflejará en su esplendor que fluye de estas diademas adornadas con estrellas semejantes a piedras preciosas. ¿Y qué serán esas estrellas de las coronas o diademas de los redimidos? Seguramente muchos lo saben. ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué son esas estrellas en las coronas de los redimidos? Hermanitos, esas estrellas son los hermanitos que nosotros llegamos a los pies de Cristo en esta obra del Señor, en compartir el mensaje. Muy bien, hermano Uriel, gracias. Así es, hermano, así es. Las personas a las cuales, por medio de un pío testimonio, de una pía conducta, de palabras bondadosas y de amor, cuando el mundo está lleno de egoísmo, odio y rencillas, esas personas que puedan alcanzar salvación por medio de nuestro testimonio serán estrellas en nuestras coronas, coronas que realmente son de Cristo, pero bueno, ya sabemos cómo es de amoroso el Padre y de bondadoso, nos la dará a nosotros. Así que tenemos aquí un aliciente para hacer la obra ministerial, para hacer la obra de colportaje, para hacer la obra de ayudar a los enfermos, a los necesitados, a las viudas, porque tendremos estrellas en nuestras coronas. Continuemos, hermanos. Así que Santiago 3, 14 y 15 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ojo, entonces,
Si alguien dice tener la verdad, pero mantiene lleno de celos, contención en el corazón, está mintiendo, porque esa sabiduría que intenta ganarse las cosas por la fuerza, que intenta ganarse las cosas con subterfugios, con engaños, con mentira e hipocresía, dice Santiago, es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Son palabras fuertes, hermanos. Nos quiere decir que todo el que actúa conforme a principios terrenales termina o empieza actuando bajo principios diabólicos. No hay medias tintas, una vez más. O estamos con Dios o no lo estamos. Hermano Uriel, has levantado la mano, bien pueda. Sí, hermanito, es que hay un claro ejemplo y ustedes ya saben, todos sabemos, Satanás en el cielo, él quería tener la razón bajo su propia opinión y pues ya sabemos lo que pasó, hermanitos. Obviamente es satánico. El mayor ejemplo de todo este error es Satanás. Así es, hermano, gracias. Pero, dice Santiago 3:17, continúa en la disertación, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué contraste? ¿No les parece? Entonces, ¿cuántas sabidurías hay? Dice aquí, una divina, sabiduría que es de lo alto, y otra terrenal, sabiduría que no es la que desciende de lo alto. Así es, hermana Rosa, hay dos, solo dos sabidurías, divina o terrenal. Y ponen aquí terrenal por no poner diabólica, que bien podría ponerse, ¿cierto? Ahora, nosotros seremos sabios para el mundo o seremos sabios para Dios. Solo podemos ser sabios para uno de los dos. ¿Y cómo se sabrá para quién somos sabios? Pues por nuestra conducta, porque nos dice aquí que la sabiduría divina da buenos frutos, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Pero la terrenal da malos frutos, es celosa, envidiosa, amarga, contenciosa o peleonera. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que manifestamos con nuestro actuar? Reflexionemos en eso. Santiago 4:1 nos dice, otra pregunta interesante, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dos preguntas interesantes, retóricas. O sea, tenemos conflicto, tenemos peleas. ¿De dónde viene eso? Dice, pasiones que combaten en vuestros miembros. ¿Está hablando solamente de peleas de unos con otros, de peleas con el mundo? ¿O será que también se refiere a peleas dentro de la iglesia? A conflictos, desavenencias, desentendidos. ¿O será que también se refiere a el conflicto interno que tenemos que nos lleva a manifestar esa guerra con el mundo? Dice en Proverbios el Señor, la sabiduría, que el malvado huye sin que nadie lo persiga. Y a veces nosotros actuamos así. Nos defendemos de cosas de las que ni siquiera nos acusan. Alguien habla de forma genérica y a nosotros nos cabe la capa, nos cabe el sombrero y pues nos aplicamos esa palabra. Pero no necesariamente porque la estuvieran diciendo por nosotros, sino porque la conciencia acusa. Y cuando somos acusados por la conciencia empezamos a combatir. Y generamos conflictos donde no habría necesidad de tenerlos, mucho menos siendo hijos de Dios, mucho menos siendo hermanos, porque Santiago está hablando a hermanos y no meramente a gente del mundo. Hermana Lina, bien pueda. Mi hermano, este culto está muy interesante porque siento como si le hablara al Sergio del pasado, ¿cierto? Donde creía ser sabio, pero en lo terrenal, ¿cierto? Y eso me trajo contiendas con la familia, contiendas con mi hijo, contiendas con amigos, contiendas con mi esposa, hasta con los mismísimos jefes, hermano. Pero cuando llegó Cristo a tocar la puerta y entró a mi corazón, Él entró
todos los días hace esa renovación de esa conciencia, ¿cierto? Entonces automáticamente entra la sabiduría divina, que es la que no contiende, que es la que primero entra a discernir, después de discernir revisa a través de la palabra, que es la verdad, que es lo que le decía a mi esposa en este momento, le decía que la verdad debe de ser también revisada. ¿Y cómo la revisamos? Cuando la ponemos directamente en práctica, ¿cierto? Por eso es importante que cada cristiano sea practicante de la palabra, cuando entramos en la práctica, porque mi abuelo lo decía, mi bisabuelo sabiamente lo decía, que la práctica hacia el maestro. No lo entendía en esa época, ahora que estamos viendo este tema, veo a cuál sabiduría en este momento estoy aferrada, y esa es la divina, ¿cierto? A esa sabiduría que viene de Dios, a esa sabiduría que viene de su palabra. Y pues también que me la muestra a través de ustedes, mis hermanos, que a través de la oración y a través del compromiso con este camino, con este caminar en Cristo, pues vemos realmente cuál es realmente la sabiduría que realmente estamos buscando. Y esa pregunta tiene que hacérsela en estos momentos cada uno de mis hermanos. Amén, hermano, gracias por ese testimonio. De hecho, también me siento bastante identificado con esto porque también era súper peleonero antes de conocer al Señor, de sangre caliente. Y el Señor viene y nos cambia, pero el cambio tiene que ser constante porque la costumbre, como leíamos antes, la carne, siempre tiende a lo mismo y su tendencia es al pecado. Entonces hay que luchar día a día y decir como Pablo, cada día muero para poder vencer. Así es la vida del cristiano, no es color de rosa, aunque llena de gozo, como veíamos también en la escuela sabática. Pablo nos dice en Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. También decía Pablo que había una ley en sus miembros que le impedía hacer lo que quería, porque él quería actuar bien, hacer el bien, pero en su carne actuaba mal. Y eso le dolía y por eso decía, cada día muero. Y es el ejemplo que debemos seguir. Luchar contra esa tendencia pecaminosa, hasta subyugarla por completo, hasta que quede nada más el tocón, que es la parte final del árbol cuando se corta. Esa parte que no podemos desarraigar porque está en nuestro ADN, pero que confiando en Dios, algún día Él vendrá y la quitará por completo, hasta que ya no tengamos que contender. Pero hasta que Él no venga, la lucha es continua y continúa. Porque estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, la sabiduría terrenal viene de las pasiones de la carne, y de allí vienen las guerras y los pleitos. Veamos lo que dice aquí esta cita sobre Gálatas 5:17. Duros conflictos en la vida cristiana. No todo es suave en la vida del cristiano. Se le presentan duros conflictos, lo asaltan severas tentaciones. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Mientras más cerca llegamos al fin de la historia de esta tierra, cuanto más cerca que ahora, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y la verdad se volverán más, aquí está equivocada la traducción, se volverán más endurecidos. Aquí dice antidurecidos, pero se volverán más endurecidos y apáticos y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Así que, hermanos, hay que ceñirse los lomos, porque si pensamos que las cosas han estado difíciles hasta aquí, bueno, lo que nos falta es cuesta arriba. Entonces, con los lomos ceñidos, porque no va a mejorar. Y nos gustaría decir que sí, como el mundo, nos gustaría decir paz y seguridad. Todo va a estar bien, el Señor no hará mal ni bien, pero no es cierto. Y como estamos hablando de que la sabiduría es veraz, aunque vaya en su propia contra o beneficio, pues debemos decir que lo que se nos viene no es fácil, pero podemos vencer. Como se decía también en la mañana, el Señor no nos dejará ser tentados más allá de nuestras fuerzas, y en nuestra debilidad se manifestará su poder.
Así que no hay nada que temer, pero sí hay que estar apercibidos y no ponernos a cruzar los brazos o a dormirnos cuando tenemos una guerra por delante que enfrentar. Cada uno individualmente, nadie la luchará por ti. Así que tenemos que estar siempre manos a la obra, atentos y dispuestos a presentar batalla o defensa de nuestra fe. Santiago 4, 2 y 3, ¿qué nos dice? ¿Algún hermano quisiera leer? Yo, hermanito, Hermana Rosa. dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no podéis pedir y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Gracias, hermana. Entonces, Santiago continúa, digamos, en esa disertación sobre de dónde vienen las guerras y nos hace estas sabias amonestaciones y consejos, porque aquí dice muchas cosas interesantes en estos pequeños párrafos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Wow! ¡Qué interesante! Voy a leer una pequeña cita que dice, bueno, si la encuentro, sí, dice, Santiago presenta la verdad general de la que desenfrenada pasión que produce satisfacer los deseos personales con frecuencia lleva al asesinato. Continúa diciendo, no dice necesariamente que algunos de aquellos a quienes escribía eran realmente culpables de asesinato. Algunos preferían cambiar la puntuación de este versículo para que dijera, codiciáis y porque no tenéis, matáis, en el sentido espiritual, ¿cierto? Recordemos que dice el mandamiento, no codiciarás. El hombre codicia y cuando codicia, mata al otro. Yo codicio el bienestar que tiene mi hermano o mi vecino y entonces empiezo a hablar en contra de él. Ah, pero es que este recibe esto porque quién sabe qué está haciendo, quién sabe qué torcido está haciendo. O nos volvemos acusadores como Satanás con Job. Decimos así, Job está muy bien, pero porque usted lo cuida. Y hacemos nosotros lo mismo, porque codiciamos lo que Dios le da a otro, en vez de estar contento con lo que tenemos, sabiendo que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Continúa entonces diciendo en esta otra forma de traducir el verso. Codiciáis y porque no tenéis, matáis. Anheláis, pero no podéis lograr. Por eso combatís y lucháis. Hay una frase que escuché por ahí hace mucho tiempo. Es de un artista argentino que cita, no recuerdo a quién, creo que era un padre de la Iglesia Católica, pero que decía, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Este es el secreto de mi felicidad. Aunque venga de origen católico, no sé realmente cuál es el origen de la frase, pero creo que encierra bastante sabiduría. Cuando nosotros deseamos mucho y no lo obtenemos, eso también genera una insatisfacción, ¿cierto? Y que nos lleva a querer luchar y combatir porque creemos que merecemos más. Pero cuando nosotros estamos contentos con lo que Dios nos da, podemos estar tranquilos y confiados en que Él suplirá todas nuestras necesidades cuando sea el momento. Y si no la ha suplido aún, es porque necesitamos aprender algo de esa prueba, de esa necesidad, tener paciencia, tener fe, confianza. Odiar es delante de Dios un pecado tan horrible como asesinar. Entonces, pongamos cuidado también con esa codicia que nos lleva a cometer el pecado de envidiar lo que Dios da a otro y con esto renegar de Dios porque le dio a otro y no a mí. Confiemos en lo que Dios hace en la vida de cada uno, que Él sabe lo que hay en nuestro engañoso corazón. Entonces, continuamos y dice,
el verso 4. Oh almas adúlteras. Aquí ya está metiendo otro mandamiento, el séptimo. No cometerás adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras. Y la pone en el contexto de estar con Dios o no estar con Dios. O sea, cuando se nos llama, una vez más, a ser parte de un mensaje, cuando se nos llama a pregonar una verdad, y nosotros decidimos pregonar esa verdad por nuestro propio camino, estamos corriendo el riesgo de ser adúlteros. Porque Dios nos llamó a estar unidos con un cuerpo, con una iglesia, que es su esposa. Y nosotros decidimos irnos por nuestro camino. Es como cuando el esposo sale de noche a buscar a sus amiguitas cuando la mujer no lo ve, creyendo que como nadie lo ve, pues no es culpable, que eso no es una falta muy grave, ¿cierto? Pero eso demuestra que en el corazón hay un principio que se mueve en contra de la voluntad de Dios y que si nosotros somos así en las relaciones personales, no seremos diferentes en las relaciones con la iglesia. Porque no puede salir agua dulce y salada de la misma fuente. O es una o es la otra. También nos decía el Señor en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces también nos pone en este contexto, si no vemos estos dos versos, el adulterio en cuanto a, bueno, yo soy cristiano y yo debería ser honrado, pero necesito dinero. Entonces, por un poquito de tiempo voy a dejar de ser honrado. Ojo con eso. Ese juego con el pecado puede terminar siendo una trampa mortal para nuestras almas. Ahora, entonces, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Pero qué es sabia mansedumbre? Vamos a ver cómo lo traducen otras versiones. Nueva versión internacional. Muestre mediante obras hechas con humildad, con la humildad que le da su sabiduría. Sabiduría humilde. La traducción al lenguaje actual dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Portándose con humildad. Entonces, mansos y humildes. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso. Así lo traduce la palabra de Dios para todos. Entonces, la sabiduría divina que da buenos frutos, da sabia humildad también. No engrandece, porque el hombre que es sabio reconoce que la sabiduría le viene de Dios y no de sí mismo, no de su capacidad intelectual, sino de la misericordia que tiene de Dios al revelarle las cosas. Y la sabiduría implica elegir bien. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Creo que todos lo sabemos. Temer a Dios y darle honra, porque esta es la sabiduría y la inteligencia. Santiago 3:17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto, la divina, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Quiero resaltar lo que dice, sin incertidumbre. No es que yo soy bueno, pero a veces, y a veces no soy bueno. Esa incertidumbre de que la gente no pueda saber lo que hay en ti realmente, tampoco es sabia, aunque no podemos caerle bien a todos. Nosotros debemos manifestar en nuestra vida que realmente estamos andando con Dios. No ser hipócritas y ser sinceros cuando fallamos, porque fallamos. Y porque vamos a seguir fallando, lastimosamente. Pero ser sinceros y reconocer cuando nos hagan ver, cuando nos hagan notar que hemos fallado. Y no excusarnos diciendo, sí, pero es que vea, que es que me dijeron, que es que me hicieron, que es que me dejaron de hacer. No. Si nosotros realmente queremos ser salvos, necesitamos ser limpios de toda falta. Y qué mejor en ese sentido que saber que estamos fallando. Porque terrible es uno estar en una falta y que no se nos haga saber y seguir en esa falta y que la casa se esté quemando y nadie nos diga y nosotros dormidos y nos muramos en medio de ese fuego.
Y no repito otra vez, pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestros corazones, esta sabiduría es terrenal. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Entonces nos sentimos tentados hasta más no poder. Sometámonos a Dios, unámonos a Cristo y Satanás huirá, porque no puede resistir la presencia santa del Señor. Contra nosotros hace lo que quiere, pero contra el Señor le toca apaciguarse, porque no tiene fuerza en contra de él. Y en el Señor está nuestra victoria, así que no hay nada que temer, siempre y cuando nos sometamos a Dios. Ya estamos terminando, mis hermanos. Entonces, Santiago continúa diciéndonos acerca de cómo nos sometemos a Dios. ¿Alguien me ayuda leyendo, por favor? Santiago 4, 8 y 10. 8 al 10, perdón. ¿Me puede, hermana Olga? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Entonces, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, si Dios está lejos de nosotros es porque nosotros queremos, porque Él anhela estar y habitar con nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice constantemente. Nosotros abriremos la puerta, nosotros también responderemos a ese llamado y diremos, Señor, he aquí, mi puerta está abierta. Dice, pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. También dice Santiago en esta misma carta, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Cuando yo estoy un pie adelante y otro atrás, cuando no me puedo decidir entre esto o lo otro, entre esta persona y la otra, estamos siendo de doble ánimo. Cuando yo por la mañana soy apaciguado, tranquilo, pero por la noche, digamos, doy rienda suelta a todas mis pasiones, o al contrario, que por la mañana, como no puedo dormir bien, me despierto y, mejor dicho, que nadie me hable, que me toquen con pinzas, pero por la noche soy la mejor persona del mundo. Bueno, hay algo ahí en el corazón que está fallando. Estamos siendo de doble ánimo. Y esa no puede ser la vida y el testimonio del cristiano. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, hay que limpiarse y purificarse. Si somos de doble ánimo, pidámosle al Señor para que nos cambie esa doblez de intención y de corazón y que podamos actuar siempre rectamente, siempre apuntando al norte, siempre al Señor. Lamentémonos delante de Dios por nuestra pecaminosidad, por nuestra falsa piedad, por nuestra hipocresía, maldad. Humillémonos delante de Él y Él nos exaltará en su momento. Confiemos en Él, porque si Él nos ha dado capacidades que pueda usar para llamar a otros a su salvación, antes nos va a pulir en medio de esas capacidades. Recordemos las historias de la Biblia, por ejemplo la de José. José ya había recibido sueños de lo que sería, estaría por encima de todos sus hermanos, incluso de su padre y de su madre. Pero antes de eso le tocó pasar por duras pruebas, le tocó estar injustamente en la cárcel y soportó la prueba que lo ayudó a perfeccionar su carácter, para luego poder dirigir una nación grande como lo era Egipto, salvar a su familia y con esto preservar la promesa que Dios había hecho a su padre. Entonces, confiemos en el Señor, que si algo bueno podemos hacer, Él sabrá cuándo lo podremos hacer y no nos desesperemos, porque todo está en su mano, aunque sabemos que hay poco tiempo, para el Señor el tiempo es relativo y en un día puede hacer que miles de personas se conviertan. Así que aunque ahora seguimos siendo un pueblo pobre, pocos y débiles, sabemos que no siempre será así porque el Señor hará engrandecer su obra. Confiemos en que así será, porque Él lo ha prometido, hermanos. Y bueno, ahora sí estamos terminando, faltan 2 diapositivas. Siempre me gusta recordar Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
respondamos a la oración de Cristo. Si individualmente nos acercamos a Dios, ¿no veis cuál será el resultado? ¿No podéis daros cuenta que nos acercaremos los unos a los otros? No podemos acercarnos a Dios y venir a la misma cruz sin que nuestros corazones se combinen en perfecta unidad en respuesta a la oración de Cristo. Así que, hermanos, si aún no estamos unidos con los demás hermanos en el mismo sentir y nos sentimos afligidos por ello, hay una forma de solucionarlo, acercándonos cada uno individualmente a Cristo. Y eso por causa y efecto nos unirá unos a otros. Sentiremos sentiremos el pesar de nuestro hermano como propio, las pruebas de nuestro hermano como propias. Eso evitará que caigamos en un egoísmo malsano y que vivamos en contiendas, como leíamos antes, llenos de envidias y celos. Para que todos sean uno, como Él es uno con el Padre. Y por lo tanto debiéramos buscar en espíritu, en entendimiento y en fe, que podamos ser uno para que Dios sea glorificado en nosotros como es glorificado en el Hijo, y para que Dios nos ame como ama al Hijo. Así que acercaos en oración, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Él mediante la oración, la contemplación y la lectura de su palabra. Cuando Él se acerca a vosotros, levanta para vosotros un estandarte contra el enemigo. Tengamos valor, porque el enemigo no puede pasar delante de ese estandarte. Entonces, si alguien no sabe cómo acercarse a Dios, aquí ya tuvo la respuesta. Mediante oración, contemplación y lectura de la palabra. Eso nos acercará si es que somos sinceros. Y bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de aprender de su palabra, por traernos a todos aquí reunidos a pesar de lo que hayamos vivido en la semana, de las duras pruebas. Pues ha llegado el Santo Sábado, hemos podido descansar de nuestros trabajos y reponer fuerzas recibiendo palabras de vida. Proverbios 3, 5 y 6 dice: Dios nos guía cuando hacemos su voluntad. ¿No ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y acaso no es este Espíritu un guía real, verdadero y eficaz? Algunos parecen temerosos de fiarse de lo que Dios dice, como si eso significara una presunción. Oran para que el Señor nos enseñe y sin embargo temen aceptar la palabra que Dios ha dado y creer que hemos sido enseñados por Él. Mientras nos presentemos humildemente delante de nuestro Padre Celestial, con un espíritu dócil, con disposición y ansia de aprender, ¿por qué habríamos de dudar del cumplimiento de su promesa? Ni por un momento debéis deshonrarlo dudando de él. Cuando hayáis procurado conocer su voluntad, vuestra parte en la cooperación con Dios es creer que se os dirigirá, guiará y bendecirá en el cumplimiento de su voluntad. A mí siempre me pareció, y cuando llegué aquí a relacionarme más con este grupo, con la hermana Ana, porque antes estaba pues más que nada con el otro grupo, me gustó mucho recordar algo que había vivido al principio, y era que a mi padre siempre le gustó mucho el libro de Jeremías, y por consecuencia a mí también. Y una de las grandes verdades y promesas que yo encontré en Jeremías era: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y cuando yo conocí y seguí conociendo el mensaje del cuarto ángel, ya hace más de 12 años, yo veía el cumplimiento de esa promesa en lo que estaba aprendiendo, porque eran cosas que yo no conocía, pero que me hacía falta conocer. Y yo engrandecía y tanto agradecía a Dios por esa oportunidad, porque estaba viendo en mi vida que su palabra era fiel, que era eficaz, que era verdadera y que estaba viva. Y así mismo pasa con todas sus promesas.
Entonces, si nosotros confiamos en todo lo que Él dice, cuando pedimos que nos dirija, que nos instruya, vivamos sabiendo que nos está dirigiendo e instruyendo, no dudando nada, ¿cierto? Sino con buena fe para que podamos recibir lo que hemos pedido, si es para nuestro beneficio y para honra y gloria de Dios. Y si no, pues que se haga su voluntad, que es mucho más sabio que nosotros, pues es la fuente de la sabiduría. Quizá tengamos que desconfiar de nosotros mismos para no interpretar mal sus enseñanzas, pero haced aún de esto un motivo de oración y confiad en Él. Confiad en Él hasta lo sumo. O sea, si nosotros decimos, es que no sé si esta sea realmente la voluntad de Dios, pues ahí tenemos una razón para orar. Señor, muéstrame si esta es tu voluntad. Y el Señor, que ha comprometido su palabra diciendo, escucharéis una voz detrás de vosotros que os dirá, este es el camino, andad por él, pues cumplirá su promesa y responderá. Confiad en Él hasta lo sumo, para que su Espíritu Santo os guíe a fin de que interpretéis correctamente sus planes y la obra de su providencia. Porque fue Cristo quien guió a los israelitas por el desierto, y es Cristo quien guía hoy a su pueblo. Amén. Mostrándole dónde y cómo trabajar. Alabado sea. Terminamos con el llamado de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría humilde? El libro de Proverbios, un libro maravilloso, tiene 31 versos. Y dice, dichoso el hombre, verso 34 de Proverbios 8, dichoso el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postres de mis puertas. Bueno, normalmente los meses, la mayoría de ellos tienen 31 días. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Y si nosotros queremos ser sabios, aprender de la sabiduría, de la fuente de toda verdad, podemos tomar esto como un método de estudio, leer un capítulo de Proverbios por día, la mitad por la mañana y la mitad por la noche, como bien nos venga. Pero esto es un método de estudio que puedo decirles da frutos, nos ayuda a entender y a empaparnos de esas palabras de sabiduría que están dadas para dirigir la obra del hombre. Porque como vimos desde el principio, la sabiduría no es solamente saber, sino elegir bien. Saber qué es el bien y elegir hacer el bien. Entonces, unas pequeñas citas de Proverbios 8, dice, recibid mi enseñanza, y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no puede compararse con ella. Yo, la sabiduría, que es el Señor Jesucristo, habito con la cordura, y he hallado el conocimiento de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa es lo que yo detesto. Conmigo está el consejo y el buen acierto. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ojo, yo soy el nombre de Jehová. Yahweh traduce yo soy. Y dice la sabiduría, yo soy la inteligencia. Por lo tanto está hablando Jesús. Mío es el poder. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugan para buscarme. Por veredas de justicia camino, por en medio de sendas de rectitud, para hacer que los que me aman obtengan su heredad y que yo llene sus arcas. Ahora pues, hijos, oídme. Dichosos los que guardan mis caminos. Atended mi consejo para que seáis sabios. No lo menospreciéis. Dichoso el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que me pierde, se arruina a sí mismo. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Así que, hermanos, como amantes de la vida, busquemos la sabiduría cada día y vivamos sabia, piadosa y prudentemente para que cuando hablen de nosotros, si quieren decir algo malo, tengan que mentir. Y nada, hermanos, que Dios los bendiga, que los guarde y los proteja. Y Maranata, el Señor viene. Alabado sea su nombre. Amén. Amén.
Entonces, oremos, por favor, inclinemos el rostro. Vale, gracias, Señor Dios, que estás en alto cielo, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por las palabras de sabiduría que nos has dado en esta media mañana, Señor, porque tu palabra sigue estando viva, sigue siendo eficaz para dirigir la vida de los hombres, para que sepamos lo que es agradable a ti. Te queremos pedir, Señor, para que estas palabras puedan estar grabadas en nuestra mente, en nuestros corazones, que podamos vivir de acuerdo a tus enseñanzas, que podamos actuar con sabiduría, pero también con humildad, mansamente, sabiendo que somos espectáculo al mundo, que somos espectáculo a los hombres y a los ángeles. Que no tengamos de qué avergonzarnos cuando el registro de la vida se abra ante nosotros, sino que podamos ver nuestro nombre escrito en el libro de la vida y que con todos los santos redimidos en luz podamos alabarte y glorificarte por siempre jamás, Señor. ¿Qué mayor privilegio podríamos tener que ese? Que estar siempre unidos a ti, que estar siempre conociendo y aprendiendo de tu amor inconmensurable, de tu sabiduría que no se puede sondear, de tu bondad que es inigualable y alta más que los cielos, Señor. Guarda y protege a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, a las familias que están representadas. Ayuda y llama con tiernos llamados a todos ellos, a todos aquellos que no han subyugado su voluntad a ti, Señor. Úsanos para llegar a ellos, que podamos tener palabras llenas de bondad, de amor, que podamos mostrar en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestra conducta, que tú amas al mundo y que estás dispuesto a salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a ti. Señor, como hemos estudiado y aprendido, que al acercarnos a ti tú levantarías estandarte contra el enemigo. Te pedimos para que cumplas eso en nuestras vidas, porque el enemigo está reciando contra tu pueblo, Señor. Como grupo, como iglesia, pero también individualmente estamos siendo probados y tentados. Y queremos pedirte para que nos ayudes, como has prometido hacer a todos los que te buscan. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y tenemos gran necesidad de ti. Nada podemos ofrecerte sino nuestros corazones para que habites en ellos. Ven, habita en nosotros, Señor. Quédate con nosotros, engalardonando nuestra vida, embelleciéndola. Ayúdanos, Señor, para que seamos fieles testigos. Guarda y protege a tu pueblo alrededor de la tierra, desde el más grande hasta el más pequeño. Ayúdanos a permanecer fieles y perdona todos nuestros pecados, Señor, que te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador Cristo Jesús. A Él honra y gloria por todos los siglos. Amén. Amén.